Invito a dos personas, a María Mayans, que me va a acompañar en esta sesión, que volvemos a los temas vegetales, y también a Luis Andrés Polak. Bienvenido, Andrés. Andrés nos va a hablar sobre un enfoque sistémico para un abordaje integral del uso de bioinsumos. Andrés es ingeniero agrónomo y doctor en ciencias naturales, es investigador del INTA, Estación Experimental AMBA, y ha trabajado en el manejo integrado de plagas en cultivos bajo invernadero. Coordinó proyectos de la especialidad y de desarrollo de tecnología para estos sistemas intensivos. Desarrolló esquemas de manejo de plagas con énfasis en control biológico. Participa del espacio de cooperación de bioinsumos a nivel de ALC, que tampoco sé qué es ALC. América Latina y Caribe. Caribe, bien. Y bueno, te escuchamos, gracias. Hola, buenas tardes. Bueno, en primer lugar, un agradecimiento a los organizadores, en particular a Eduardo y a Federico, y felicitarlos por el evento, por lo bien que está saliendo. Espero estar a la altura y bueno, quiero cumplir con los tiempos cortos que tenemos para hablar. Todas las charlas previas me van a ayudar a ser más breve en esta cuestión. Venimos trabajando en una cooperación a nivel internacional, como comentó Eduardo, desde fines del 2022, y bueno, frente a una serie de cuestiones que nos planteamos, una pregunta que engloba bien esta problemática es qué frena el desarrollo de bioinsumos. Vimos varias charlas que dieron cuenta de esa problemática, incluso identificando los problemas. Ahí hay una lista de problemas que planteamos o de cuestiones a atender para resolverlo, pero particularmente me voy a enfocar en la última, que también se mencionó en charlas previas, la necesidad de documentar evidencias de la aplicación exitosa de bioinsumos, ¿no? Y para poder documentar evidencias exitosas, también lo que necesita primero es tener evidencias exitosas que se puedan documentar. Y bueno, la idea de la charla es apuntar a responder eso, a dar algunas ideas y a contribuir a evitar ese freno. Así que de todas maneras, algunas cuestiones teóricas o de marco teórico son simplemente para ubicar la cuestión y para apoyarme a lo que voy a decir, si no quiero hacer disquisiciones académicas. Pero bueno, me parece importante señalar primero que en una historia relativamente reciente, digamos, esta línea de tiempo lo que intenta mostrar es cómo ha evolucionado el pensamiento en cuanto al paradigma agrícola de la producción, partiendo de lo que se llamó en la década del 40 la Revolución Verde, donde a partir de la aparición de los trigos genéticos, de los trigos enanos, pero digamos en pensar que con la semilla mejorada, con fertilizantes y con plaguicidas, todos se desarrollaron por esa época, se resolvían todos los problemas de la agricultura, y bueno, los sucesivos cuestionamientos por los problemas que aparecieron, cómo fue evolucionando el pensamiento, destacar el concepto de manejo integrado de plagas de la década del 60, en un simposio de FAO en Italia, el concepto de agroecología que aparece en la década del 70, y más tarde, ya por este siglo, la idea de la bioeconomía, y lo que muestra también esa línea de tiempo son eventos que fueron dando cuenta de la preocupación de la sociedad y de los gobiernos por los problemas ambientales, partiendo del informe Brundtland, ¿no? De pensar en nuestro futuro común, qué recursos le vamos a dejar a las generaciones futuras si los estamos destruyendo. El protocolo de Kioto, los objetivos de desarrollo sustentable, la Agenda 2030, que hace poco fue modificada. Pero que son todos hitos que hablan de la preocupación creciente, que al principio era la preocupación por la contaminación y ahora también está por el tema de las emisiones de gases de efecto invernadero, el uso eficiente de la energía,
y los problemas que pueden venir por el cambio climático, que también se comentaron. Y una cosa importante para señalar es que se habla de paradigma de la Revolución Verde porque estamos permeados todos en el funcionamiento por ese paradigma, ¿no? O un ejemplo que hoy se hablaba, que hoy si queremos encontrar una buena clasificación para los bioinsumos, se complica porque en realidad tenemos el chip y la forma de sistematización de los insumos por los organismos de control está pensada en la Revolución Verde, es decir, en fertilizantes, plaguicidas, y un insumo es un producto que cumple un rol muy específico para un problema, una solución determinada, entonces no cabe que pueda haber un insumo que se usa no solo para movilizar nutrientes, sino también para promover las defensas de las plantas. Bueno, y en esta mirada, digamos, hay esto que digo, la preocupación creciente en el impacto de las prácticas agrícolas, la crisis energética, la sostenibilidad y circularidad, la idea que es una idea que viene a partir de la bioeconomía, hoy se está hablando incluso de la economía azul, y la complementariedad entre conceptos y corrientes, que es algo también para remarcar, que no creo que ni todas las sucesivas corrientes son complementarias, creo que la bioeconomía y la agroecología son conceptos complementarios, para nada dispares o conflictivos entre sí. Bueno, para plantear, a partir de esta visión, digamos, de agricultura de insumos y una contrapartida de otra mirada, parte de la idea, y esto es lo que intenta graficar esta diapositiva, que ningún insumo es una bala de plata, ¿no? La idea tradicional es que, aplica un plaguicida, resuelve un problema. Y graficado, con una orquesta, y particularmente con una flauta, pensando que un bioinsumo se parece más a ese tipo de instrumento, ¿no? Que no puede funcionar en forma aislada, que necesita de una tecnología complementaria, de herramientas que contribuyan al mismo objetivo que ese bioinsumo, es decir, que no actúa solo, pero que además debe estar ensamblado en una orquesta, que es en el conjunto de todas las herramientas que se utilizan, y que esas herramientas no solo tienen que ayudar a que el bioinsumo, sino también tienen que ser compatibles, ¿no? Es decir, y por eso el caso de una flauta, para que una flauta pueda expresarse en una orquesta, necesitan que en algún momento los otros instrumentos bajen el volumen, y eso necesariamente requiere de un armado, un esquema de manejo, que es lo que sería la partitura, ¿no? Finalmente ese esquema en conjunto hay que ensayarlo, ¿no? Es el ensayo, la experiencia piloto, para que finalmente esa tecnología de la que hablamos, ¿no? Que haya poder poner en evidencia que eso funciona, lo podamos poner en una presentación, en una aplicación concreta. Entonces, esto por eso puse el enfoque sistémico a la charla, porque en realidad por ahí es algo que aprendemos en la facultad y sabemos que manejamos sistemas biológicos que son sistemas complejos, pero el enfoque reduccionista, que lleva a pensar que todo se puede resolver con insumos, pierde de vista esta idea del sistema. ¿Y dónde funciona la orquesta? ¿Dónde actúa la orquesta? La orquesta, que es donde se dan todas las interacciones que el sistema tiene y que tenemos que atender. El escenario de la orquesta es el cultivo. Y planteo esta diapositiva, primero, interesante ver que además los sistemas están compuestos a su vez por sistemas más pequeños, ¿no? Que una célula, el tejido, el órgano, la planta, el cultivo, son sistemas, cada uno de ellos, que están uno adentro del otro como un esquema de muñecas rusas, y que cada sistema genera en el sistema superior propiedades emergentes, ¿no? Y todo eso hay que analizarlo, ¿no? Que cada subsistema se llama, de ahí viene la palabra holístico para verlo. Y otra cosa a resaltar y remarcar, que a veces es problemático en el desarrollo de tecnología, es el distinto sesgo que tienen los investigadores, que al especializarse en un tema determinado o en una disciplina, como es la fitopatología, la entomología o el manejo de suelos, o por la capacitación previa de estar especializado en un control biológico con un determinado hongo entomopatógeno, entonces ven un sistema mucho más reducido.
muchas veces esa especialidad lleva a perder de vista el cultivo en general. Y a veces detalles que un técnico que está más acostumbrado a ver el cultivo y no los detalles los tiene en cuenta, detalles de manejo pequeños pueden hacer que fracase una tecnología. Después vamos a ver algún ejemplo. Entonces, la necesidad de que los que tienen una mirada más amplia y la visión de todo el cultivo, muchas veces incluso los técnicos de terreno, los técnicos de asesores privados, que también se juegan la vida en esos asesoramientos, y que muchas veces ven los subsistemas que por los cuales está compuesto como cajas negras, para lo cual necesitarían la ayuda de los especialistas. Esa falta de diálogo entre esas dos miradas es perjudicial para la posibilidad de desarrollar tecnología de bioinsumos. Bueno, cuando hablamos de cultivo como un lugar, el ámbito donde plantear ese manejo, ese esquema de manejo, no solo hablamos de una foto del cultivo, sino de todo el proceso, ¿no? Desde que se siembra, se trasplanta, hasta la cosecha. Y para plantearnos un esquema de manejo que pueda integrar a todos los insumos, una metodología que estamos planteando es considerar que un cultivo exitoso es aquel que sortea exitosamente todas las adversidades bióticas y abióticas. Por lo general, a las plagas se las entiende como adversidades bióticas, pero hay algunas cuestiones del cultivo que no son vistas como adversidades y en realidad todo se podría ver como una adversidad. Por ejemplo, la fertilización, o sea, el aporte del nitrógeno, uno podría verlo como un déficit de nitrógeno, como una adversidad a resolver, aunque en determinadas condiciones ese problema esté resuelto, ¿no? Entonces, y eso sería una adversidad biótica, es decir, no solo adversidades bióticas serían temperaturas extremas o condiciones extremas en el cultivo que provocan estrés, sino la falta de un nutriente podría ser considerada también una adversidad abiótica. Y puesto todas esas adversidades y establecer un orden de prioridades, permitiría decir, ¿cómo podemos ahora atacar cada una de ellas con un esquema de manejo que priorice, por ejemplo, el uso de bioinsumos? Bueno, y acá volvemos otra vez a un tema que es para introducirnos en la cuestión siguiente, que es también como remanente de la Revolución Verde, de la discusión de cambio de paradigma, de ir de una agricultura de insumos, que es la que básicamente plantea la Revolución Verde, a una agricultura de proceso. Entonces la pregunta es, si estamos hablando de bioinsumos, que finalmente son insumos, ¿por qué si planteamos ir hacia una agricultura de procesos, porque hablamos de bioinsumos? Y que justamente los bioinsumos no deben ser vistos como insumos convencionales, porque muchos de ellos tienen capacidades para actuar no con la lógica del insumo tradicional, convencional, sino con la lógica de los procesos. Esto sería un esquema de manejo más pegado al concepto de revolución verde, ¿no? O sea, una idea reactiva, que a partir de problemas se los diagnostica y se los monitorea, digamos, como que la única intervención posible es ver lo que está pasando en el cultivo, y cuando detectamos un problema, actuar con una medida correctiva, que sería el insumo convencional. Una plaga, aplica un plaguicida, falta nitrógeno, aplica fertilizante. Pero aquí está faltando algo, digamos, y por eso hay un espacio abajo, que es toda la cuestión de prevención, ¿no? Digamos, y en realidad este concepto de poner todas las adversidades sobre la mesa y ver cómo manejarlas, el primer objetivo es evitar que una adversidad se instale, que se demore su instalación, si es posible, si hablamos de una plaga, por ejemplo, y si es inevitable que finalmente se instale, atenuar lo más posible sus efectos, por ejemplo, demorando su crecimiento. En el caso de una plaga, es decir, una plaga puede estar instalada, puede estar presente, pero no llegar a niveles en que haya necesidad de intervenir. Y esto, este esquema está hecho para el manejo de plagas y enfermedades, pero podría ser aplicable a cualquier otra cuestión de manejo. Ayuda a visualizar un poco de qué estamos hablando, ¿no? Por ejemplo,
como el planteo de prevención para el manejo de plagas, tenemos por un lado la gestión de la resistencia, es decir, tratar de que el cultivo se defienda de la mejor manera posible contra las plagas y enfermedades, y lo que llamamos la gestión de la biodiversidad, que es generar un ambiente donde, por ejemplo, los enemigos naturales de las plagas, en el caso de plagas aéreas, pero también lo podríamos plantear al concepto de suelos supresivos y de suelos que tienen una diversidad biológica que impiden que ciertos patógenos se instalen, también sería un objetivo en esta cuestión preventiva. Y ahí el otro punto es el saneamiento, que tiene que ver más con la reducción de inóculos, que son las prácticas culturales, pero digamos en esos dos conceptos de gestión los bioinsumos podrían tener un rol muy importante, incluso roles que en la agricultura convencional no están contemplados. Por ejemplo, la gestión de la resistencia. Existen hoy bioinsumos que se conocen que incluso como funciones secundarias tienen la posibilidad de promover funciones de resistencia dentro del cultivo, ¿no? Entonces, en un esquema de este tipo, ese tipo de figura y ese tipo de rol pasaría a tener un rol importante que estaría tapado en un manejo convencional. Y por ejemplo, el manejo del estrés, que también es indirectamente actúa sobre la resistencia, después ahora vamos a ver un ejemplo, también sería algo que un bioinsumo podría contribuir a hacer. Bueno, ya estoy viendo que el tiempo se me pasa. Este es el esquema general. Una síntesis de lo que hablamos, ¿no? Que un cultivo exitoso es aquel que logra sortear con efectividad las adversidades bióticas y abióticas, alternativas que contribuyan a prevenir la aparición de la adversidad, en su defecto lograr atenuar su expresión, información del cultivo para la toma de decisiones, sistemas de diagnóstico y pronóstico, y medidas de mitigación efectivas compatibles entre sí de bajo impacto, priorizando el uso de bioinsumos. Digamos, esa sería, digamos, a partir de poner la mirada en el cultivo, de poner sobre la mesa los problemas, las adversidades que hay que resolver, cómo serían las pautas para resolver esta cuestión. Bueno, y ahora algunos ejemplos prácticos para mostrar que es eso que hablé teóricamente, tiene su correlato en casos concretos. Esto fue un ensayo de la polilla del tomate, ¿no? La polilla del tomate es una de las plagas clave del tomate, porque ataca la planta, ataca el fruto, produce daño en fruto. Y bueno, sobre todo en los tomates tardíos en Argentina, en la zona nuestra, era uno de los problemas más serios. Este trabajo ya tiene un tiempo largo. En el manejo propuesto está el sistema de monitoreo, definir un umbral, que en el caso de la ICB en la curva 2 foliolos con daño fresco por planta. En el momento en que se llegaba por el monitoreo a ese nivel, se llevan adelante las aplicaciones, y en este caso con las dos flechas muestran las dos aplicaciones donde hubo necesidad de intervenir. La curva de abajo es la evolución de la plaga con las aplicaciones y el otro es el testigo, y lo que observamos es que tomando muestras de larvas en los momentos que se hicieron la aplicación y al final del cultivo, al momento inicial había un 15% de parasitismo de este parasitoide, el Pseudopanteles dignus. En la segunda aplicación, a las 2 semanas, ya había un 43%, y al final del cultivo, fíjense que el testigo mismo ya baja por niveles por debajo del nivel del umbral, por el propio parasitismo, y eso fue gracias a haber aplicado plaguicidas compatibles con ese parasitoide, ¿no? Uno de los plaguicidas usados fue Bacillus thuringiensis, entonces que también un control biológico. Entonces es una manera de integrar tecnología y de buscar compatibilidades que después produce efectos sinérgicos. Este es otro ejemplo. Bemisia tabaci apareció como un problema que fue, digamos, un quiebre para el cambio. Es decir, los técnicos de la zona de La Plata, al aparecer Bemisia tabaci, plantearon literalmente que se le quemaron los libros, pero no tenían manera de controlarla por la manera convencional, y permitió el ingreso del control biológico. Y acá vemos un ensayo donde que fue, digamos, la prueba de adaptar el control biológico en el cinturón hortícola, en el pimiento, pero bueno, el monitoreo de la mosca de Bemisia durante todo el cultivo es los puntos blancos y amarillos,
siempre estuvieron por niveles muy bajos, por debajo del umbral, y eso en gran parte fue debido a pensar, porque uno de los problemas que se planteaban también era que por los problemas de salinidad del suelo en el cultivo de pimiento, siempre había esa situación de estrés le causaba grandes problemas sanitarios, es decir, resolver primero ese problema, digamos, de que el cultivo estuviera equilibrado, estuviera sin estrés, y en parte, digamos, esa evolución lenta de la plaga tiene que ver con eso. Y también, al final del cultivo, fíjense, estuvimos haciendo una revisión de las pupas parasitadas y había una presencia importante de un enemigo natural que en Europa se lo libera, el Noceros mundus, y que lo tenemos como un recurso disponible sin necesidad de liberarlo. Hay que estudiar en todo caso cómo mejorar su instalación, y que también fue responsable del control. Bueno, el último ejemplo que me parece interesante poner son los abejorros, ¿no? Para polinizar también, cumpliendo una función de polinización, es decir, actuando en un proceso y no para resolver un problema puntual. Lo que es interesante en tomate, hace poco tuve que hacer un informe por un problema que existe, digamos, que no podríamos exportar tomate desde Sudamérica, si se usa hormona, en vez, digamos, si para polinizar se usa la tomatosa, lo que llamamos la tomatosa, la hormona que funciona para el cuaje del tomate, entonces, bueno, ¿cuál sería la alternativa? Y la mejor alternativa es claramente el abejorro, muy superior a otros polinizadores, porque los insectos zumbadores tienen la capacidad de romper las anteras del polen de la flor del tomate, de liberar el polen y permitir la polinización. En Australia, que no permiten ingresar polinizadores porque tienen una fauna nativa muy particular y, digamos, no pueden aceptar invasión de este tipo de insecto exótico para ellos, están buscando imitar con un aparato electrónico el zumbido del polinizador. Y lo interesante que tiene el polinizador como tecnología es que al productor tener que cuidar las colmenas está obligado a hacer un manejo compatible, y entonces de la mano del polinizador entra el control biológico. Bueno, como conclusión y reflexiones finales, bueno, el rol de los bioinsumos como dinamizadores de procesos, el enfoque sistémico como método de abordaje, la necesidad de una matriz tecnológica donde los bioinsumos puedan expresar su potencial, y algo que me parece importante destacar y que fue algo que se vino comentando en todo el evento, es la cooperación científica y técnica. Para empezar, entre quienes están en el cultivo y quienes están en el laboratorio, que todos son importantes y todos cumplen un rol, pero también pensar en el conjunto de actores. Se mencionaron muchos casos, digamos, hablaron de las aceleradoras, de los privados, de los productores, y todo ese conjunto de actores, en realidad, y también con un enfoque sistémico, formarían parte de un ecosistema de innovación. Si la experiencia que hemos tenido es que los casos exitosos, si uno se pone a pensar en algún lugar del circuito virtuoso de esa innovación, han estado presentes los actores y han sido partícipes necesarios. Han estado presentes los productores, los técnicos privados, las empresas de bioinsumos, los organismos de ciencia y tecnología, obviamente, y la cooperación internacional. El caso nuestro en Argentina nos dio una mano muy grande la gente del IRTA de Cataluña, España, de decirnos simplemente que ellos hace 25 años venían por ese camino y era el correcto porque les estaba funcionando. Bueno, me excedí un poquito. Muchas gracias.